En medio de toda esta indignación, de la polémica que ha generado este caso de la muerte del concejal Fernando Albán, una denuncia vuelve a encender las alarmas de censura en Venezuela. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, periodistas que han informado sobre las causas de esta extraña muerte han recibido amenazas por parte de agentes del Estado. A través de su cuenta oficial de Twitter detallan que habría intención de detener a quienes han publicado datos de este extraño suceso. En nuestros estudios en Caracas nos acompaña Silvia Alegret. Ella es coordinadora general de la organización Expresión Libre y es presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Silvia, un gusto tenerte en el programa. Gracias por estar allí. Buena tarde para ti. ¿Cómo estás, colega Idania? ¿Cómo te va? Pues bien, creo que es importante también encender esta alarma en el plano internacional, porque no por informar lo que hemos ido sabiendo de todo este caso del concejal Fernando Albán, nuestros colegas pueden estar simplemente amenazados de ir presos, pero es la realidad y de eso quiero que nos hables. Bueno, es muy grave porque, aun cuando en este momento se está dando, es con el caso del concejal, lamentable muerte del concejal Albán, durante todo este proceso, tanto del gobierno de Chávez como del gobierno de Maduro, y sobre todo del gobierno de Maduro en estos últimos meses, se ha ido en contra de los medios de comunicación, pero también sobre todo contra los periodistas. Y se les ha atacado, se les ha robado sus equipos, se les ha maltratado y se les ha amenazado permanentemente cuando están haciendo su trabajo. Entonces, ahorita es muy grave porque ellos están cubriendo, como es el deber de nosotros los periodistas, cubrir la información, se les está amenazando porque están diciendo las cosas que el gobierno no está diciendo y están uniendo una información por aquí, otra por allá y armando aquel rompecabezas para poder entender qué fue lo que pasó en esta tragedia, porque es una tragedia para todos los venezolanos y para el mundo, porque es la violación de la vida de un concejal. Pero esto está sucediendo porque el gobierno no le interesa darle información, tapa todas las fuentes donde los periodistas pueden acceder. Entonces los periodistas reciben información de otras partes y logran desenmarañar toda esta tragedia que nos está pegando tan duro en el corazón a todos los venezolanos. Pero esto ha pasado en muchísimas oportunidades. No olvidemos el primer estudiante asesinado en las manifestaciones de la juventud, por el Día de la Juventud, en el 2000, creo que fue el 2014, que estaba en la Candelaria y acusaban que había sido Leopoldo y la gente de Leopoldo López los que habían asesinado a este muchacho. Y resultó al final que se demostró, gracias a la investigación periodística, se demostró que habían sido agentes del SEBIN. Entonces, claro, el trabajo de los periodistas no le conviene a este gobierno. El trabajo de los periodistas no le conviene al régimen de Venezuela y por eso los acosa, por eso se cierran medios, pero en esta oportunidad, muchas veces hemos dicho que hay hechos o eventos que marcan un hito y siempre pensamos que es como el último que vamos a ver. Y eso ha ocurrido en Venezuela varias veces. Esto de Fernando Albán nos ha, creo que, descompuesto el alma a muchos. Y uno es... Cuando se llega a ciertos extremos, porque nada hasta ahora cuadra, ninguna explicación parece lógica, cuando se llega a estos extremos, uno puede sentir temor, y en este caso temor por esos colegas que han estado informando, que han dado detalles, que han publicado planos del 10º piso, que han dicho que no había ventanas panorámicas, que la ventana del baño era muy pequeña, en fin, que han desmontado con lo que se va sabiendo esa verdad oficial que se pretende generalizar. ¿Qué hacer, Silvia? ¿Qué se puede hacer de alguna manera para protegerlos, para ampararlos de alguna forma? Sobre todo denunciar. Por eso a los colegas que hemos sabido que
que han sido amenazados por estar informando y, como les decía, desenmarañando toda esta tragedia del asesinato del concejal. Lo que primero que debemos hacer es denunciar. Y lo denunciamos en este programa y lo hemos denunciado en comunicados y se están denunciando a través de las redes sociales, porque al final de cuentas tienen que saber, el mundo tiene que saber, los venezolanos tienen que saber que ejerciendo nuestro derecho de trabajar por los ciudadanos, que es el informar, que ejerciendo esa responsabilidad estamos siendo amenazados por cumplir con esa responsabilidad, pero que no vamos a dejar de hacerlo. Y por eso se han abierto portales, y por eso se hacen redes sociales, por eso se inventan los mil trucos para que la información salga, para que se destaque y se puntualice, por ejemplo, quién asesinó y se hizo aquel estudiante, el primer estudiante asesinado en las manifestaciones, y porque ahora se diga y se sepa al final de cuentas de verdad qué sucedió en ese famoso piso 10. Eso lo está descubriendo el trabajo periodístico, porque los investigadores que está usando el gobierno son investigadores amañados, son investigadores que están, por supuesto, apoyando, son investigadores del gobierno, no van a decir la verdad. Y la verdad entonces tiene que salir, y una de las maneras que sale es con la información. Y el ciudadano tiene que buscar la información. A mí me angustia mucho cuando veo al ciudadano sin esa información tan necesaria para poder crear su propia opinión de lo que está pasando en Venezuela. No tienen por qué creerme a mí, no tienen por qué creerte a ti. Tienen que oír las distintas voces, las distintas opiniones y hacer su propia opinión y tomar su propia decisión. Eso es lo que es una democracia. Pero como en este país no hay democracia, entonces el gobierno hace todo lo imposible para que no haya opinión pública, para que no haya contraloría social de parte del ciudadano. Por eso es que somos el enemigo a vencer de este gobierno, los periodistas. Antes, en épocas anteriores, también se acusaba de repente a un periodista o se iba contra un medio por algún problema, pero era un problema puntual. Esto es una política de Estado, por una hegemonía comunicacional necesaria para poder imponer una ideología e imponer un sistema de gobierno totalmente destructivo para el país. Además, creo que, bien que lo dices, los periodistas en Venezuela han hecho un esfuerzo increíble por multiplicar medios para informar a la población. Y tenemos una gran cantidad de portales que informan en redes sociales, y hay muchísimos: Efecto Cocuyo, El Pitazo, NTN 24 en su versión Venezuela, La Vida de Nos, y por allí puedo seguir nombrando muchos más, El Impulso, que a diario batallan para continuar al aire, y de eso también te lo quiero preguntar, el esfuerzo del gobierno por bloquear estos portales a los que hay días en que no se tiene acceso. Y esto, pregunto también, ¿puede ser el preámbulo de ir a un bloqueo general? Claro, hacia allá van, ese es su interés y ese su trabajo va directo a eso, a la hegemonía comunicacional, a tener una sola voz, que el ciudadano solamente tenga una visión de país que te la da el gobierno. Eso es todo lo que a ellos les interesa. Actualmente todos estos portales que tú mencionaste y muchos más están sufriendo muchísimos bloqueos. IPIS de Venezuela hizo un estudio bien interesante en donde hablaba de que ellos estuvieron siguiendo a unas 53 portales, y esos portales estuvieron ellos tratando de conectarlos más de 700 veces a cada uno de esos 53 portales, y llegaron a cifras escandalosas, donde solamente, por ejemplo, en el caso del Pitazo, por ejemplo, no habían llegado, no sé, eran 300 y pico de contactos, y no llegaban a poder abrir ni siquiera 10 o 20 veces el portal. Es terrible, porque esa fisura que se logró para poder dar información está siendo trabajada por el CONATEL muy sigilosamente. Hoy te mando un reporte, mañana te mando una alerta, mañana te digo no me gustó, y pasado mañana te digo te cierro o te bloqueo. Y lo están haciendo también con los programas de opinión. Acaba de pasar con el programa de Alonso Moleiro. Todo el tiempo el gobierno está trabajando para
que el ciudadano se quede totalmente sin información, porque la opacidad para ellos es importante para poder seguir haciendo lo que les da la gana, para poder hacer la corrupción como la están haciendo. Ese es el motivo de que no haya información. Claro, y además de bloquear estos portales, también se llega a solicitar, porque ya se solicita con nombre y apellido el cierre de un programa. Y todos los órganos que tienen que ver con periodistas en Venezuela han emitido comunicados en relación al cierre del programa de un colega en Unión Radio, y lo quiero mencionar, Gente de Palabra, de Alonso Moleiro, porque a todos igual nos ha pegado de alguna manera, nos ha llamado la atención, porque es un espacio más que se cierra, pero es que además ya llega el comunicado: este programa tiene que ser sacado del aire por esta y estas razones, porque no reconoce al gobierno constitucional. Silvia, en eso estamos. Tú sabes que está pasando una cosa muy particular. El gobierno, Conatel, que eso tiene su nombre y su apellido, Conatel, ha usado este sistema. Llama a la radio y le dice al dueño de la radio: no me gustó tal cosa. Entonces es el dueño de la radio el que tiene que censurar al periodista, al programa. Y no se ve que es Conatel, sino que es el dueño de la radio que le dice entonces al periodista: mira, nos van a cerrar, por favor bájale dos, no hables más de este tema, no digas estas palabras, no hables de desabastecimientos, no hables de inseguridad, porque, bueno, me llamaron, pues. Pero entonces es el dueño del medio el que se autocensura y censura también al periodista, porque Conatel utiliza esas estrategias hasta que llega el momento, como el caso de Alonso, y como ha pasado en muchísimos casos, el cierre definitivo del programa. Lamentable lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo hablamos con frecuencia, siempre estamos atentos a lo que pasa con los medios y con los periodistas, y me parece importante levantar esta alerta que existe entre los colegas venezolanos de que pueden ser detenidos aquellos que han estado informando y develando lo que hay detrás de toda esta extraña muerte del concejal Albán. Silvia, gracias por acompañarnos. Buena tarde para ti. Gracias a ti por llamar.